Hola a todos. Bueno, vamos a pasar al tema 2, que son los determinantes. El tema 2 está muy conectado con el tema 1, con las matrices. Ahora veremos que tiene mucho que ver. En el apartado 1 vamos a ver lo que es un determinante. Bueno, para no liarnos diremos que una matriz es una colección ordenada de números reales, es decir, aquello que poníamos entre dos paréntesis así muy grandes. Sin embargo, un determinante, su resultado es un único número real y se pone así entre dos rayitas, donde pondremos también una colección de números como hacíamos con las matrices, pero esto tiene un resultado que será un número real, que ahora veremos. Bueno, en primer lugar vamos a ver lo que sería el determinante solo de orden 2, y es que si tenemos una matriz así de orden 2, ¿vale? Cuadrada con dos filas y dos columnas, llamaremos determinante de esta matriz al número real que se obtiene de la siguiente manera. Lo escribiremos de esta manera: el determinante de A se escribe así, entre dos rayitas. Multiplicaremos los elementos que están en la diagonal principal, como podéis ver aquí, y luego le restaremos los elementos que están en la diagonal secundaria, como podéis ver aquí. Por ejemplo, el determinante de esta matriz, que es de orden 2, será el siguiente. Tendremos que multiplicar 7 por 2 y le restaremos 6 por 1, es decir, que saldría 14 menos 6 y es igual a 8. Por tanto, el determinante de la matriz A es igual a 8. En el caso de una matriz 2 por 2, el determinante es muy sencillo. Ahora vamos a ver cuando tenemos una matriz de orden 3. Bueno, pues al igual que antes, primeramente tendremos que hacer multiplicar todos los elementos que están en la matriz principal, es decir, y ahora tendremos que sumarle el producto de estos dos por este que queda aquí. Y a continuación sumarle los restantes, es decir, estos de aquí los multiplicaremos y también por este. Y a continuación, después de haber hecho todas estas multiplicaciones y haberlo sumado, vamos a hacer esto mismo pero en sentido inverso. Es decir, cuando era un determinante 2 por 2, hacíamos esta por esta y le restamos esta por esta. Bueno, pues ahora la primera parte ha sido multiplicar toda la diagonal y estas de aquí y sumarlas, y ahora tendremos que restarle lo que hemos hecho aquí pero en sentido inverso, es decir, multiplicar toda esta más esta más esta, o sea, esta por esta y por esta. Fijaos que ahora voy a restar todo lo mismo que he hecho aquí pero en sentido contrario, por tanto lo voy a poner entre paréntesis, o sea, toda la operación que voy a ir ahora va al final restándose. Por eso abrimos ahora paréntesis para hacer toda esta suma en sentido inverso. Igualmente ahora a continuación habrá que sumarle esta operación, es decir, multiplicar estos dos junto con este y por último sumarle los que quedan, estos dos multiplicados con este. O sea, eso de ahí. Bueno, como veis, esto escrito en la teoría, la verdad que parece súper complicado, pero luego ya veréis que es muy mecánico. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si me dan ese determinante, lo primero que tengo que hacer es el producto de la diagonal principal, es decir, esos números de ahí. Después tendré que sumarle estos números de aquí, la multiplicación de estos tres, y luego sumarle la multiplicación de estos tres. Y todas esas operaciones van sumadas entre medias, y ahora tendremos que restarle lo mismo pero en sentido inverso, es decir, así, con esa orientación. Es decir, ahora tendré que multiplicar estos tres de aquí más el producto de estos dos por este y por último más el producto de estos dos, de los que quedan. Es decir, por tanto, al final me quedará más 10 en el primer caso, en este paréntesis de aquí, ya que menos por menos es más 0, puesto que cuando tengo uno de los elementos 0, que luego veremos en las propiedades, y se multiplica por los demás, me va a salir 0, más 8. Y luego, por otro lado, menos todo lo que tenemos en el paréntesis, es decir, 4 por 2, 8 por 4, 32, más 0, más menos 30. Por tanto, finalmente me queda 18 menos 2, que es 16, que sería el resultado del determinante. Bueno, todo este proceso que hemos seguido para calcular el determinante se llama regla de Sarrus. Y ahora vamos a ver lo que es el adjunto de un elemento.
Y para no liarnos, ya que estas cosas en la teoría suenan mucho peor que en la práctica, vamos a ver directamente un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos esa matriz de ahí, se denomina el adjunto del elemento A sub i j, que lo denotamos por una letra mayúscula. Supongamos en mi ejemplo que es el adjunto A sub 1, 1, es decir, este de aquí, el que está en la primera fila y primera columna, al determinante de la matriz cuadrada que se obtiene al eliminar la fila i y la columna j, es decir, en mi ejemplo, la fila 1 y la columna 1, en mi matriz de partida, ¿vale? En la que me han dado. Y ese valor del determinante habrá que multiplicarlo por menos 1 elevado a i más j, o sea, en mi ejemplo sería menos 1 elevado a 1 más 1. Es decir, que el adjunto 1, 1 de mi ejemplo sería menos 1 elevado a 1 más 1, puesto que es la fila 1 y columna 1, ¿vale? Habrá que sustituir aquí en esta fórmula y eso habrá que multiplicarlo por el determinante que me ha quedado al eliminar la primera fila y la primera columna, es decir, este determinante de aquí. O sea que me quedará menos 1 elevado a 2 es 1, ¿no? Porque sería menos 1 al cuadrado, está elevado a cifra par, por tanto se queda en positivo. Luego es como si no multiplicásemos por nada. Y ahora habría que hacer el determinante de aquí, como hemos visto en el apartado anterior, en el determinante de orden 3. Es decir, multiplicar la diagonal principal más esta por esta, más esta por esta, y luego restarle lo mismo, pero con la diagonal secundaria. O sea, es decir, me quedará menos 10 menos 8, menos 12. Y luego menos todo eso de ahí, que eso es menos 16, menos 6 y menos 10. Finalmente me quedará menos 30 menos menos 32, menos por menos ya sabéis más, y por último me queda 2. Luego el adjunto 1, 1 es igual a 2. Para que esto se entienda bien, vamos a calcular ahora el adjunto 2, 3. Es decir, como hemos dicho antes, esto será igual a menos 1 elevado a 2 más 3 y esto lo tenemos que multiplicar por el determinante que queda al eliminar el elemento 2, 3. ¿Cuál es el elemento 2, 3? Este de aquí, segunda fila, tercera columna. Luego tengo que eliminar toda esa columna y toda esa fila. ¿Qué determinante o qué matriz me queda? Pues me van a quedar estos elementos de aquí en la primera fila, estos de aquí en la segunda y estos de aquí en la tercera. Es decir, eso de aquí, como veis, he ido escribiendo por fila los números que me han ido quedando. Bueno, pues esto será igual a menos 1 elevado a 2 más 3 es 5. En este caso, como está elevado a cifra impar, sí que me va a quedar menos 1. Por tanto, el resultado que me salga del determinante me va a quedar cambiado de signo porque lo multiplico por menos 1. Y ahora sí tendría que hacer exactamente igual que antes, calcular este determinante de la misma forma y el resultado multiplicarlo por menos 1. Y así obtendríamos el adjunto 2, 3. Bueno, algunos se estará preguntando si en el caso de que nos den una matriz de orden 10 por 10, ¿cómo se hará el determinante? Porque hemos visto para de orden 2 y de orden 3, pero una matriz de orden 4, de orden 5. Bueno, pues vamos a ver cómo se calcularía el determinante de una matriz de cualquier orden. Para calcular una matriz cuadrada de cualquier orden nos vamos a ayudar de sus adjuntos, lo que acabamos de ver ahora mismo. Supongamos que tenemos esta matriz, bueno, en este caso este determinante que es de orden 4, una matriz 4 por 4. Bueno, pues el determinante de esta matriz será igual a la suma de cada uno de los elementos de una de las filas o columnas multiplicados por sus correspondientes adjuntos. Es decir, si yo elijo la primera fila, tendré que coger el adjunto de aquí, que sería el elemento 1, 1. Con esto tacharía esta primera fila y columna y haría este determinante multiplicado por el adjunto. Después, como había elegido la primera fila, tengo que coger el segundo adjunto, que tendría que tachar la primera columna, segunda columna, y primera fila, y calcular su adjunto, es decir, el determinante, multiplicarlo por el adjunto. Después cogería el tercer elemento, lo tacho y hago lo mismo y así sucesivamente. Esto puedo hacerlo con cualquier fila o con cualquier columna.
Por ejemplo, en este caso lo que vamos a hacer va a ser desarrollarlo por la segunda fila. ¿Por qué lo vamos a hacer por la segunda fila? Porque aparece un 0. Así, cuando nos toque hacer el adjunto de este elemento, va a ser muy fácil porque tendremos que multiplicar 0 por el resto del determinante, que va a ser 0, y así nos ahorramos un cálculo. Por ejemplo, como lo voy a desarrollar por los elementos de la segunda fila, cogeré en primer lugar este elemento y voy a calcular su adjunto. El adjunto, ¿cómo era? Tachamos la columna y tachamos la fila. Y entonces vamos a calcular el adjunto 2, 1, que sería ese elemento. El 2, 1, ¿cómo será? Menos 1 elevado a 2 más 1, y eso lo tendremos que multiplicar por el determinante que queda, que en este caso sería 3 menos 1, 2, 1, 2, 3, menos 1, 1, menos 1. Y calcularíamos ese elemento. Después calcularemos el adjunto del siguiente elemento, es decir, de este de aquí. Teníamos que tachar la columna correspondiente y la fila. ¿Ese elemento cuál es? Pues el elemento 2, 2. ¿Cómo se calculará su adjunto? Pues será menos 1 elevado a 2 más 2 por el determinante que me queda, que será menos 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, menos 1. Y tendré que calcularlo. De la misma manera calcularemos el adjunto de este y de este, es decir, los adjuntos a 2, 3 y los adjuntos a 2, 4. Y finalmente el cálculo del determinante será este primer elemento que cogimos, que era el 2, multiplicado por su adjunto, es decir, por el A21, el primero que calculamos aquí, que tendríamos que haber calculado. Después le sumaremos el segundo elemento, que era 0, y ahora entendéis por qué hemos cogido esa fila, porque así ahora al multiplicar por 0 me ahorro un paso, y eso multiplicado por su adjunto, que era el 2, 2, este de aquí, más el siguiente elemento, que sería 1, multiplicado por su adjunto, que es el que tendríamos que calcular aquí, y por último, más menos 1, que es el último elemento de la fila seleccionada, multiplicado por su adjunto, es decir, el 2, 4. Y finalmente obtendremos el resultado del determinante, que es 8. Bueno, es un procedimiento un poco lioso en cuanto a que son varios pasos, pero vamos, que como todo es práctica. Al final es, como hemos dicho, elegir una fila o una columna, la que yo quiera. Si tengo ceros, pues mucho mejor porque me ahorro cálculo. Y luego con esa fila voy a ir calculando todos los adjuntos de los elementos que vienen. Es decir, el adjunto del primer elemento, que era tachando la primera columna y la primera fila, y lo calculo. Y después, por último, tendré que multiplicar ese elemento por su adjunto correspondiente y hacer lo mismo con todos los elementos de la fila o columna que haya seleccionado.